Este año 2020, por eso empecé con esta serie, porque no hay mejor forma de empezar un nuevo ciclo, ¿verdad? Una temporada, que poniendo las cosas en manos de Dios. Y empecé hablando hace 8 días de cómo multiplicar, cómo se multiplican nuestros recursos. Porque finalmente, pues todos queremos mejorar y avanzar, decía yo, que eso es Dios. Porque tú te acercas a Dios e invariablemente tu vida cambia, ¿sí o no? Ahora, ¿cambia para mal o para bien? Porque Dios es bondad, Dios es bueno. A lo mejor durante el cambio no la pasas tan bien. ¿Ok? No sé si tenga sentido. A lo mejor cuando está sucediendo los cambios que genera Dios en tu vida, no la pasas tan bien. Pero eso no es culpa o responsabilidad de Dios. Eso habla de lo mal que andabas. Cuando Dios llega a tu vida y la cosa está pero bien mal, así que va sufrimiento, eso habla de lo pésimo que traías tu vida, perdón por decírtelo. Así es que ni te quejes. Pena te debería de dar, mejor quédate calladito y arréglate. ¿Sí me explico? Cuando tú te acercas a Dios y hay pequeños cambios, todo, habla de que a lo mejor traías la vida un poquito más ordenada. Gloria a Dios. A mí me fue de la fregada cuando llegué a Dios, la verdad. O sea, el proceso, pues, el cambio, el proceso, no, fue durísimo, ¿sí o no? Pero eso hablaba de la vida que llevábamos. Pues estábamos perdidos. Pero lo que nos mantuvo en el camino, ¿qué fue? La esperanza de que lo que iba a suceder era bueno, porque finalmente Dios quiere cosas buenas para ti, amén. Dile al que tienes a un lado, así es que no te desanimes, compañero. Échale ganas, compañera, dile, no te desanimes. Usted nomás póngase duro, como cuando te van a dar un trancazo. Malas así, ¿verdad? O sea, en el sentido de aguantar, pero disponte. Es que está durísimo, usted no sabe lo que estamos viviendo. Pues sí, pues eso habla nada más del desorden que con todo respeto traes, cuate. Pues éntrale, deja que Dios termine y verás que las cosas van a mejorar, amén. Amén, gloria a Dios. Bueno, bienvenidos todos los que nos siguen en Facebook, gracias por los que están aquí. Y te agradezco, no porque me vengas a hacer a mí aquí la audición buena ni nada. Yo le doy gracias a Dios porque si tú vienes, yo estoy seguro que tu vida va a cambiar y va a mejorar. Por eso le doy gracias a Dios, porque a veces cuando estamos del otro lado no lo entendemos, pero ya con el tiempo te das cuenta. Yo soy un amante de la gratitud a Dios, de estar agradecido con Dios, porque he valorado cada día de mi vida, cada año que pasa más en Cristo Jesús, me doy cuenta cada vez más de lo bueno que fue Dios conmigo y de lo bondadoso que ha sido y de tanto que yo lo necesitaba. O sea, no terminas de agradecerle a Dios, amén. Entonces por eso te doy gracias, que ahorita veo mucho cabezón que a lo mejor lo traen a fuerzas, pero Dios te va a ayudar, Dios te va a bendecir, amén, no dudes. Dios es bueno, aguanta el proceso nada más. Vamos a seguir con esta serie que se llama Lo Primero para Dios. Y pues voy a seguir hablando un poquito de todo lo que es diezmos, ofrendas, primicias. Y la próxima semana que voy a terminar con esta serie, voy a hablar de un poco de algo diferente en este sentido de lo primero para Dios, amén. Pero es que yo te voy a decir algo, la verdad. Y yo siempre he sido negociante, siempre hemos trabajado mi esposa y yo, y hemos sido emprendedores. Y entonces la verdad es que no podría separar eso de mi fe y de mi relación con Dios, en el hecho de siempre quieres mejorar y avanzar. Eso es algo muy humano, muy natural. Así que como emprendedor, como comerciante, y también aplica para ti si eres trabajador, profesionista, todos queremos avanzar, así que no lo podemos separar. Y este tema que estoy tocando, que empecé la semana pasada y que voy a continuar un poco hoy, es importantísimo para eso. Porque no nos hagamos, todos queremos mejorar, todos queremos avanzar, todos queremos obtener, todos queremos bienestar. Y no está mal eso,
Dios no está peleado con eso, pero quiero que entendamos el principio para poder lograrlo. Por eso hablé de ello, por eso este tema, porque es súper importante. Tú puedes trabajar mucho, tú te puedes esforzar mucho, puedes ser muy ordenada, muy ordenado, pero si descuidas este principio del que estamos hablando, puedes estar perdiendo fuerza. Puede no estar floreciendo todo tu esfuerzo, todo tu trabajo como debería de florecer. Por eso la importancia. Por eso es que voy a retomar un poquito. Mira, este verso de Malaquías 3, 8 al 11, no lo voy a leer, no lo busquen, pero ese verso de Malaquías 3, 8 al 11 habla de probar la generosidad de Dios. Es un verso que lo citamos mucho en el tiempo de los diezmos, de las ofrendas. Y esa parte de la escritura no habla de otra cosa más que dice Dios: pruébame, prueba mi generosidad, conóceme, pero tienes que aprender primero a confiar en mí. Habla de la generosidad de Dios, pero habla de hacerlo a la manera de Dios. O sea, hay una forma que ahí viene en Malaquías donde dice: traigan sus diezmos, sus primicias, sus ofrendas al alfolí. Bueno, y antes en el 7 y en el 8 es más dura la palabra de Dios, porque le dice al pueblo: me han robado, son unos estafadores. Así dice la escritura. No te dejo mentir, ahí en Malaquías después lo ves. Y el pueblo le dice: pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué nos dices que te hemos robado? ¿En qué te hemos robado? Y les dice Dios: en los diezmos, en las ofrendas y en todo lo que deben de darme a mí. Me han robado. ¿Por qué? Porque han endurecido su corazón. Y luego les dice: sin embargo yo les digo, pruébenme, obedezcan, confíen, hagan las cosas que yo les pido y verán y conocerán mi generosidad. Si no, las ventanas de los cielos se van a abrir sobre su vida, negocio, profesión, planes, futuro, y van a tener hasta que sobreabunde. Van a tener para dar y repartir. No van a tener ni dónde guardar todo lo que yo les voy a dar. Así lo dice en Malaquías. Habla de la generosidad de Dios, pero cuando lo haces a la manera de Dios. Es importantísimo. Y como te lo dije hace 8 días, es importantísimo conocerlo, saber de esto. Y como te lo dije hace 8 días, yo batallé. Así es que puedo ver muchas caras que las reconozco y están batallando con ese tema. Y no les voy a decir quién, ¿verdad? No quiero exhibir a nadie. Pero veo a muchos que probablemente están pasando una batalla con ese tema. Decir: ay, sí, mira qué padre, que aquí me quiere convencer, quiere que le caiga yo con más lana, ¿verdad? No lo hagas si no quieres, no lo hagas. Es un principio que yo batallé, te lo confieso. Pero cuando aprendí, cuando confié, cuando avancé, wow, conocí la generosidad de Dios de una manera que ni me lo esperaba. Cuando yo estaba tratando de buscar por aquí, la bendición me llegaba por otro lado que ni me imaginaba. Así es Dios. Así es Dios. Completamente rompe los esquemas de los que nosotros creemos en que vamos a recibir la bendición o la provisión. Humanamente tú estás clavada en que no gastes, y a ver, ¿y por qué vamos a dar? ¿Y por qué tanto? Humanamente. Y creemos, es bueno tener una buena administración, no digo que no, hay que ser ordenados, sí. Pero de lo que estoy hablando es que a veces caemos en un afán humano y Dios viene y quiere rompernos esa estructura. Hablando de las finanzas, quiere romper, de hecho rompe toda estructura, todo pensamiento humano que nosotros creemos que así va a ser la bendición y que ahí va a venir la prosperidad y todo. Dios viene y rompe esa idea y te dice: no. Lo que tienes que hacer verdaderamente más que eso es aprender a confiar en mí. Entonces humanamente dices, entras en shock. Sí, la verdad, porque dices: no, espérame, es lo último que me queda. Y estás ahí, ¿no? Y ya te sentaste, ya te peleaste con la esposa, ya le dijiste a los hijos y ya estás sudando. Y Dios viene y te dice: pues no es así. ¿Cómo ves que no es así?
O sea, viene y la verdad es que rompe el sistema humano de las finanzas, el reino de Dios. Y de eso quiero seguir hablando hoy. Y mira, vamos a verlo a través de una historia que está en Primera de Reyes. Quiero que pongan por favor la Reina Valera 60. Primera de Reyes 17. Voy a leer del 12 al 17. De Primera de Reyes 17 en Reina Valera. Dice, esto es la historia de la viuda de Sarepta. ¿Se acuerdan? O conocen la historia, ¿verdad? De la viuda, en donde quiero, antes de leer lo que estaba pasando, quiero dar el antecedente de lo que estaba pasando, perdón. Estaba una situación cuando sucedió esto de escasez, de sequía en esa región. Había mucha sequía, había hambruna, no había comida, no había riquezas, había mucha pobreza, mucha escasez. En este suceso, cuando llegó Elías con la viuda de Sarepta, estaban pasando una situación difícil, toda la gente de ahí. Era un momento extremadamente difícil para muchos, para todos. Y voy a retomar esta historia que para muchos ya es conocida. Dice el verso 12, y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo. Decía la viuda, para que lo comamos y después nos dejemos morir. El panorama era una viuda con un hijo pequeñito, no tenía nada. No había nada en la región, era una situación generalizada. Y la historia, los que la conocen, es que llega Elías, el profeta Elías. Dios lo manda con ella y le da instrucciones a Elías. Elías llega con esta viuda y es lo que estoy leyendo. Entonces, cuando Elías le pide y le dice que qué hace, ella le responde todo eso. Vengo a recoger porque tengo un puñadito de harina y un chorrito de aceite. Voy a recoger estos palitos porque voy a entrar a la casa, voy a guisar tantito y ya, y nos vamos a dejar morir. Y luego dice aquí, sigo leyendo, el 13, Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Quiero detenerme tantito aquí. Checa el cuadro. Una viuda. No hay comida en la región. Le está diciendo a este profeta, sacerdote, ¿verdad? Que es todo lo que tiene. Le está diciendo, tengo un puñito de harina, un chorrito de aceite. Voy a salir a buscar unos palitos porque voy a hacer lo último que me queda de comer. No hay nada. Y al grado que después de esto, pues nos vamos a dejar morir porque pues ya no sé qué vamos a comer. Eso es lo que le dice la viuda al profeta Elías. Y con las manos en la cintura le dice, ok, estoy de acuerdo. Veas eso que dices, pero haz primero para mí y después come tú y tu hijo. ¿Qué crees que de momento, así de golpe, de primera impresión, haya pensado esta pobre viuda con un hijo, hambrientos los dos, pobreza extrema, escasez extrema, sequía, no hay nada? Y entonces se queda así, ¿qué? Y él así, sigo leyendo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Toda esta escasez y hambruna era porque había una sequía tremenda. Entonces el profeta le dice, ok, pero me vas a hacer primero a mí y después vas a comer tú. No te preocupes, Dios va a proveer para que tú sigas bien, hasta que llueva en la región y entonces se acabe la escasez, se acabe la hambruna y haya semilla, haya comida, haya animalitos, la cosa se va a arreglar. Eso es lo que le dice el profeta. Entonces ella fue, fíjate cómo le dijo Elías, ella fue e hizo como le dijo Elías.
Y comió él y ella y su casa. ¿Qué dice? ¿Cómo? Muchos días. Acabábamos de escuchar la narrativa de la viuda que dijo que tenía un puñadito y un chorrito y que nada más ella calculaba con el conocimiento que era, porque tenía como madre, pues que nada más iban a salir para ella y para su hijo y se acabó. Para una vez y ya. Y dice aquí en la escritura que ella, a contra su voluntad y con todo razonamiento humano, a contra de todo razonamiento humano, hizo lo que el profeta le pidió. Lo hizo. ¿Y qué pasó después? Entonces comieron los dos, comieron los tres y muchos días. Voy a seguir leyendo en el verso 16. Dice, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Quiero que noten algo en el 16. Dice que no escaseó. Nunca dice que se llenó. Nada más ahí se los dejo, ahorita lo vamos a ver. Y luego en el 17. Después de estas cosas aconteció, después de que no se acababa la harina, el aceite, comieron muchos días y el profeta estaba ahí, la viuda dijo, milagro, wow, este es un profeta de Dios. Estaba como que primero dudó, le dio miedo, decide obedecer y ve que es verdad y comen muchos días. Milagro, o sea, dice, pues no sé qué esté pasando, pero pues sigo teniendo para hacer más pan, más tortas, más esbalo. Pero luego dice la palabra que el hijo de esta mujer se enferma. Su hijo se enferma, el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento, o sea, murió, literal, el niño. Entonces dices, wow. Por cierto, a esta enseñanza de hoy se llama un paso, un camino, un destino. Un paso, un camino, un destino. Te voy a explicar por qué más adelante. Pero fíjate lo que vemos aquí. Llega Elías con una mujer que no tenía nada. Le dice que va a haber mucha comida, que no se preocupe, que Dios nos va a ayudar y nos va a proveer. Pero le dice lo primero que tiene que hacer. Primero me das a mí. ¿Sí lo vieron al principio? Yo no sé, retomando un poquito la vida de nosotros, retomando un poquito algo como que aplicándolo a la realidad, digamos, no, porque esto fue real, pero al día de hoy, a lo cotidiano, para que lo entendamos más, me viene a la mente o cabe mencionar cómo Dios le está diciendo, le voy a hacer así, te voy a ayudar, te voy a bendecir, pero primero tienes que hacer esto y esto y esto. Lo vimos. Me recuerda mucho cuando éramos niños o cuando éramos jóvenes. Y me vino a la memoria como cuando mis hijos estaban chicos, como los padres, los papás, siempre estamos con lo mismo. Así como Dios le dijo a la viuda, te voy a bendecir, no te preocupes, pero primero tienes que hacer esto. ¿Sí o no pasa a veces, o lo vivimos? Los papás siempre como que andan con esas cosas. Puedes salir de casa a jugar, pero primero tienes que hacer la tarea. Puedes ir con tus amiguitos, pero primero recoge tu cuarto. No sé si les suena. O sea, ¿cómo somos los papás, no? Puedes jugar, puedes ir con tu amiguito, pueden venir tus amigos a la casa a jugar, te doy permiso, pero primero tienes que recoger tu cuarto y tienes que ayudarme en esto y tienes que hacer esto y tienes que hacer la tarea. Ah, ¿quieres postre? ¿Quieres este dulcecito? Ah, sí, pero primero te tienes que comer las verduras, ¿verdad? Este brócoli, estas calabazas. O sea, ¿cómo andamos siempre los papás? Dime si no. Quieres ayudar, quieres bendecir, quieres ver a tus hijos bien, pero tú sabes y estás tratando de enseñarles a tus hijos lo que es correcto. Dime si no. Esta actitud, queridos jóvenes, si se quedó alguno por aquí que no se fue para allá, te lo quiero decir, no lo hacen los papás por molestarte.
Los papás no lo hacemos por fregar o por molestar o porque queremos arruinar la vida del muchacho o del niño. Créanme que lo hacemos porque estamos tratando de enseñarles buenos hábitos, estamos tratando de que su salud mejore, de que tu físico, tu alimentación, tu formación, ¿verdad? Porque el día de mañana seas un hombre, una mujer de bien. Cuando tú le dices a tu hijo: ¿quieres ir a jugar? Ah, sí, pero primero tienes que hacer la tarea, porque si no, no juegas. ¿Qué estás haciendo, papá? Le estás formando un carácter de disciplina a tus hijos. Estás enseñándoles que sí pueden salir a jugar, pero primero tienen que hacer la obligación, lo que es justo hacer, lo que tienen que hacer. Y eso es formar carácter y formar disciplina, porque les va a servir el día de mañana. Dime si no, exactamente es lo que puedo yo ver en esta parte de la Biblia. Cómo Dios siempre te dice: te voy a bendecir, te amo, te quiero, estoy contigo, te quiero ayudar, pero tienes que hacer esto. Y muchas veces lo tomamos a mal, como el hijo rebelde, como el adolescente, como el niño, ¿no? Que está la mamá: sí, te voy a dar el chocolatito, pero te tienes que comer este cerro de verduras. Y el escuincle está así como diciendo: híjole, qué bruja, eres una bruja, mamá. Sí, parecemos brujos y brujas. Pero la realidad es que no, la realidad es que estamos haciéndole un bien al chamaco. No sales hasta que hagas la tarea. Híjole, eres la más mala del mundo en ese momento. Ingrata, no me dejas jugar. Sí, pero tú sabes que estás formando al escuincle, al chamaco, por su bien. Y a veces pasa lo mismo con Dios y nosotros. Dios tiene buena voluntad con nosotros, nos quiere ayudar, nos quiere formar, pero siempre está diciendo: pero primero quiero ver en ti qué estás haciendo y tornando y quitando de ti esto y esto y esto y haciendo esto y esto y esto. Dios formando carácter, Dios limpiando nuestra vida, Dios enseñándonos el camino correcto. Y muchas veces decimos: pero Dios, ¿por qué no me dejas obtener esto que quiero? Yo ya vi que el otro ya lo trae. Yo ya vi que aquel ya pudo. Y a veces estamos enojándonos con Dios, como si fuera malo, como si quisiera arruinarnos nuestra vida. Y la verdad es que no es así, es para nuestro bien. Siempre va a ser para nuestro bien. Había mucha escasez en ese tiempo. Y el profeta le dice: dame agua y dame de comer. A una mujer pobre y desamparada. Yo creo que lo más humanamente hablando, o lo más, digamos, un pensamiento racional, humano, podríamos decir: ¿por qué no lo mandó Elías? ¿Por qué no mandó Elías con un empresario rico? O en una región con abundancia. ¿Por qué? Porque Dios mandó a Elías a una región donde estaba habiendo escasez, pobreza, y además, yo creo que con la más pobre de la región, una viuda sola con un niño. Dices tú: ¿qué onda con Dios? No tendría más sentido, más congruencia si Dios hubiera mandado a Elías con una persona pues un poquito más acomodadita, tal vez, ¿verdad? Para que no le ocasionara un daño, que no le fuera a quitar el único panecito que tenía para ella y su hijo, ¿no? Humanamente podríamos decir: ¿por qué ahí? ¿Por qué mandó a Elías con esta persona? Pero ¿sabes por qué lo hace Dios? Porque lo que Dios quería generar en esta viuda, y lo que Dios quería enseñar, porque Dios es como un padre que siempre está enseñándonos, que siempre está llevándonos por el camino del bien y correcto. Lo que Dios quería hacer era bendecir a la viuda. Lo que Dios quería enseñarle a la viuda era dar esos pasos de fe ante una situación de incertidumbre, ante una situación de escasez. Lo que Dios quería provocar en la viuda era que confiara en Él. Y por eso Dios decide mandar al profeta Elías con que estaba pasando la situación más difícil, porque Dios finalmente lo que siempre está tratando de hacer es bendecirnos.
ayudarnos a entender que las cosas no es como lo vemos, sino las cosas son como Él lo está viendo. La intención finalmente de Dios era mostrarle a la viuda y mostrarle a toda la gente el poder que se desata cuando caminamos en fe. Y si te fijas, según el relato, eso fue lo que sucedió. Dios no quería complicarle la vida a la viuda, ya la tenía complicada. Dios no quería complicársela más. Humanamente podemos decir, oye, pues qué puntadas. No es posible, no hombre, pues si a mí me llega, si yo ahorita estoy con los problemotas, las deudas, no tengo ni para nada, y me llega un hermanito, oye hermano, no hombre, le digo hermano, pues no puedo. Vete con aquel, mira que se ve que tiene lana. ¿Sí o no? Humanamente hablando, así lo hacemos. La viuda le hubiera podido haber dicho a Elías, oye Elías, con todo respeto, pues sí, tú eres el profeta, tú eres el sacerdote del Dios Altísimo y lo que tú quieras, pero no manches, yo no tengo ni para comer ni para darle a mi hijo. Vete con el vecino, mira, creo que le quedan 3 gallinas. Pues a lo mejor él te invita un consomecito, yo no tengo nada. ¿Sí o no? La viuda le hubiera podido haber dicho eso. Muchos tenemos ese pensamiento, Somos cristianos, somos hijos de Dios, pero tenemos ese pensamiento limitado. Y estamos así. Pero aquí lo que yo veo es que la viuda le creyó al profeta. O sea, la viuda dijo, contra toda naturaleza, contra toda realidad humana, la viuda dio el paso. ¿Qué dice la escritura? Que dijo, ok. O sea, cocinó y le llevó primero a Elías. Wow, le llevó primero a Elías. Fíjate algo, lo que te decía al principio. Dios, a mí me pasó, a mí me rompió el esquema y luego batallo, porque somos humanos, no dejamos de batallar. Pero Dios, cuando a mí me reveló todo esto hace muchos años, esto del diezmo, la primicia, la ofrenda, el dar, manejar las finanzas conforme Él dice que lo hagamos, a mí me rompió muchos esquemas que yo traía, que yo tenía. ¿Me explico? Pero lo que Dios está tratando de hacer es precisamente eso, rompernos los moldes, rompernos ese razonamiento humano y quiere establecer en nuestra mente, en nuestro corazón, el sistema del reino, el sistema suyo, el de Él, el de dar, el de diezmar, el de ofrendar. Está tratando de romper esquemas, está tratando de ir contra la realidad, lo que tenemos aquí, el panorama. Eso es lo que pasó con la viuda. Por eso mandó a Elías con ella, porque Dios estaba enseñando a la viuda que contra toda lógica humana, Dios la iba a bendecir y la iba a sostener. Ese era el propósito de Dios, porque si no lo hubiera podido mandar con una persona más alivianada. Pero no, y la verdad es que Dios siempre es así, porque nosotros tenemos pensamientos limitados. No quiero ofender a nadie, pero somos humanos, estamos limitados. Siempre tenemos pensamientos limitados, hay unos que los tienen más que otros. Yo le doy gracias a Dios, y ya lo dije hace 8 días. Yo venía de una familia muy administrada, demasiado. Y no éramos de Monterrey. Perdón por los de Monterrey que tienen fama. Pero fíjate que no, los de Monterrey son generosos. Siempre hay excepciones en todos lados. Pero en general la gente del norteño es generosa. A contra lo que se dice que son bien administrados. No, son generosos la gente del norte. Y más cuando son cristianos. Se hacen generosos. Y aunque seas del sur o del medio del país, si conoces a Cristo y entiendes lo que te estoy diciendo, te vas a hacer una persona, te vas a convertir en un hombre, en una mujer generosa, generoso. Y la generosidad abre las ventanas de los cielos. Despierta y activa la multiplicación de los recursos, de las finanzas, de todo lo que queremos finalmente tener, mejorar, avanzar. Por eso es un tema tan importante, por favor. Le pido a Dios. Es más, déjenme orar, porque no oré.
y ahorita se me vino eso, le pido a Dios que les quite a todos ese pensamiento que es del enemigo de decir, híjole, otra vez ese tema, man. Te dije que nomás en las iglesias nomás de eso hablan. Lo único que les interesa a los pastores, la lana. Por favor, le pido a Dios, vamos a orar. Padre, te pido, Dios, que seas tú hablando a nuestros corazones. Reprende al enemigo, Dios. Si quiere venir a traer confusión, duda, engaño, mentira, Padre. Padre, lo único que te pido es que traigas claridad al pensamiento y al corazón de cada uno de mis hermanos. Y que seas tú dirigiéndonos, Dios. Que seas tú hablando a través de mí, Padre. Que también si yo estoy con una intención doble, con un doble ánimo, con un doble fondo, Padre, me reprendas a mí también, Dios. No quiero darle lugar al diablo en absoluto. Quiero establecer tu verdad, tus principios, porque quiero y deseo y oro que tu bendición, tu prosperidad, tu multiplicación se establezca en cada hogar, en cada casa de Camino de Vida y en esta iglesia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. ¿Y por qué? Porque sí pasa. Dios viene, quiere romper esos esquemas financieros, económicos, humanos, limitados que podemos traer de tiempo atrás, de nuestra crianza, de nuestra educación o de la situación simplemente que tenemos a veces. A veces tenemos situaciones de escasez. No estoy culpando a nadie, es entendible. A veces tenemos situaciones que hemos vivido bien difícil en casa. Y venimos con una estructura, con una forma de pensar y de ver las finanzas, el tema del dinero. Y está bien que seamos ordenados y administrados, pero de lo que yo estoy hablando aquí es de aprender esa generosidad del reino de Dios. Esa generosidad que Dios quiere implantar en nosotros, porque es caminar en fe. Por eso el tema de hoy se llama un paso, un camino, un destino. Porque esta mujer, y quiero hablar de esos 3 puntos hoy. Voy a hablar de esos 3 puntos particularmente, porque esta mujer lo primero que hizo, dio un paso de fe. ¿Me explico? Cuando Elías llega y teniendo ahí un puñado de harina y un chorrito de aceite y le pide que le dé primero de comer a él, ¡wow! Qué sorprendente reacción de esta pobre mujer que estaba afligida, preocupada por su hijo. Pero yo no puedo ver otra cosa más que ella dio un paso de fe. Fue muy valiente. Fue muy valiente. Y le creyó a Dios. Eso fue lo que hizo. Le creyó a Dios. Contra todo razonamiento humano. Contra toda lógica humana. Dios rompiendo el esquema del ser humano. Porque lo más normal, humanamente hablando, hubiera sido que ella le hubiera dicho: perdóname, tú podrás ser sacerdote y lo que sea, pero aquí no me vengas, primero es mi hijo, vámonos para afuera. Y lo hubiera hasta corrido. La verdad. Sin embargo, ella dio un paso de fe. Decide obedecerle. Decide hacer lo que le pidió. Y este es el número 1. 3 cosas que vamos a meditar de este pasaje, de esta pequeña historia de la viuda de Sarepta con el profeta Elías. Vamos a ver 3 cosas. Y el número 1 es dar primicias, es dar un paso de fe. O sea, dar lo primero, dar lo que tienes, dar lo que poquito, mucho, lo que sea. Confiar en Dios y aprender a dar, a ser generoso, es un paso de fe. Ese es el primer punto que tenemos que reflexionar. Lo que te estoy diciendo, ella no tenía nada y ella decidió obedecer a Dios. Es un paso que en cierta forma lo dio a ciegas. Te voy a decir por qué. Porque yo creo que lo más normal o humanamente hablando hubiera podido ser pensar y decir: bueno, a ver, yo le creo a este cuate. Tal vez sí, es un profeta. Porque él llegó y se identificó como el profeta Elías, enviado de Dios, y que Dios le dijo que hiciera eso, pero que primero le diera de comer a él. Ah, sí, tu chuchaitos, y luego qué más, ¿no? ¿Sí me explico? O sea, lo primero que humanamente podríamos pensar es: ¿y qué garantía tengo? ¿O cómo puedo saber
que es neta lo que me estás diciendo, que de verdad Dios lo va a cumplir. ¿Qué garantía? ¿Quién me garantiza que no eres un charlatán? ¿Me entiendes? Entonces, lo que yo veo aquí es que ella hubiera podido, no tenía ni una garantía, o sea, no le dio ninguna garantía a Elías, solamente su palabra, solamente le dijo: Dios me dijo que viniera contigo y que hicieras eso que vas a hacer, pero que primero me des a mí. Y si lo haces, vas a poder comer tú, tu hijo, muchos días. ¿Y qué garantía tenía esta pobre mujer de que fuera un charlatán, una mentira? Ponte a pensar. Yo te voy a decir algo. Los caminos y la voluntad de Dios son un misterio, ¿eh? Todo es por fe. Tú lees la palabra y Dios te pide que confíes, que hagas esto, que hagas aquello, que dejes allá, que dejes acá. Y dime tú, humanamente hablando, ¿qué garantía tienes? Todo es por fe. Son misteriosos los caminos de Dios. Cuando digo misteriosos, es que no tienes una garantía tangible. Así que baje Dios y te firme un documento, ¿no? Como humanamente estamos acostumbrados. A ver, vamos al notario, pon tus escrituras. A ver, aval, garantía, pagarés, vamos a firmarnos. No hay nada. Los caminos de Dios son misteriosos. Si no le crees, si no confías, si no te avientas, no lo experimentas. ¿Me estás entendiendo? Es lo que hizo esta mujer. Ella no tenía ninguna garantía, sin embargo tomó el riesgo, tuvo fe y confió. Te voy a decir una cosa: tener fe a Dios siempre va a llevar un riesgo. Sí, siempre lleva un riesgo, por lo que te estoy diciendo. Creerle a Dios siempre va a llevar un riesgo que tú tienes que tomar. ¿Por qué? Porque no tienes en sí nada tangible. Es por fe. Confías en Dios, le crees a Dios. Lo puedes ver testimonios en alguien más, pero en ti no ha pasado y finalmente es un riesgo que tienes que atreverte y tienes que decir: pues yo le creo a Dios, yo sé que Él es un Dios bueno, no me va a dejar, lo he visto muchas veces en otras personas o ya lo vi en mí. Entonces como que es un misterio, pero tú decides si sí o si no. ¿Me explico? Es un riesgo, pero yo te voy a decir algo. Como dice la Escritura, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Lo han oído? Yo te quisiera decir que sin riesgos es imposible agradar a Dios. O sin riesgos es imposible tener fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, pero la fe requiere confiar, aventarte, jugártela. ¿Me están entendiendo? No hay más. Entonces, sin riesgos es imposible agradar a Dios, porque la fe es tomar riesgos. Están dormidos. Entonces, si no confías en Dios, si todo esto te está pareciendo como: ay, sí, chucha, sí, cómo no, pues ahí tú. Yo te estoy enseñando un principio que puede activar la bendición, la prosperidad, la multiplicación de tus recursos, y no solamente económicos, de todo. Porque hay veces que tienes que jugártela cuando perdonas a alguien, porque tienes miedo de que a lo mejor te vuelva a traicionar y vuelva a cometerte daño. Pero cuando tú corres el riesgo y obedeces a Dios y dices: Dios dice que debo de perdonar, y ¿sabes qué? Ya no me importa, yo lo perdono, ahí muere. Te la estás jugando, porque igual y te vuelven a pegar, igual, y ese amor y esa actitud de perdón cambia a esa persona, ¿me entiendes? Dios te respalda. Generalmente Dios siempre respalda cuando le obedecemos. Generalmente siempre lo hace. Entonces, número uno es dar un paso de fe. Cuando esta mujer dio todo lo que le quedaba, dio un paso de fe, se la jugó. Ella, por así decirlo, expuso su vida y la de su hijo al darle de comer primero a este cuate que llegó y le dijo que él venía de Dios. Se la jugó. Número uno, cuando tú das,
muchas veces te la juegas. A mí me pasó muchas veces y me sigue pasando. Hay veces que te la juegas y dices, órale, va. Dios sabe cómo mi esposa y yo hemos decidido tomar decisiones y decir, vamos a echar esto de la cumbre. Dios sabe. Si yo te explicara el manual o las reglas del comité cómo son, en el sentido de los gastos, y de que tenemos que ir allá a Chicago a la cumbre y tenemos que enviar a gente a capacitación, y los del comité lo saben. Siempre lo hacemos por fe. Cada quien paga lo suyo por fe. Invertimos, sembramos, esperando que Dios responda. Y si Él responde, y como siempre ha respondido, siempre terminamos recuperando lo que sembramos. Cada cosa que hagamos en el reino de Dios es por fe. Si tú me preguntas, este edificio, este auditorio, ¿cómo se ha logrado? ¡Wow! Olvídate, no sé ni cómo. Por fe, confiando, aventándote, confiando en la gente, confiando en lo que Dios hace a través de ustedes, que mueve los corazones, pero todo es por fe. Y hay alguien que debe de dar ese paso siempre. Yo no sé si Dios te esté hablando hoy y te esté diciendo, atrévete, da el paso de fe. Aunque sea lo último que crees tener, Dios no te va a dejar, no te va a desamparar. Amén. Solo busca de Él para que no te equivoques y no vayas a hacer burradas. Entonces sí tenemos que tener ese cuidado. Número 2, otra cosa que tenemos que meditar de este pasaje es dar un paso de fe. Escúchame, dar un paso de fe se convierte en un camino de fe. Esta mujer dio el paso de fe, le hizo caso al profeta. Fue, hizo la torta, primero le dio de comer a él. Y después dice la escritura que comió ella y el hijo por muchos días. Entonces dar un paso de fe se convierte en un camino de fe. Mira, retomando un poco la historia, acuérdate cuando te dije, observa esto, la mujer dio el paso de fe y Dios respondió. Pero escúchame bien, ¿viste? ¿Te acuerdas cuando leímos que el cántaro dice que no escaseó? ¿Qué quiere decir eso? Que cuando ella dio el paso de fe, no creas que Dios llegó y ¡prum!, llenó el cántaro de harina y de aceite. No. Dice la escritura que no escaseó. ¿Sabes qué quiere decir esto? Dios estaba enseñándole a esta mujer a confiar diariamente en Dios. Por eso ella da un paso de fe, y dar un paso de fe se convierte en un camino de fe. Quiere decir que tienes que acostumbrarte y enseñarte a vivir una vida de fe. Es decir, la bendición de Dios, la prosperidad, la multiplicación de Dios no viene con un solo acto, querido hermano. No viene porque trajiste el diezmo hoy, no viene porque diste una primicia, porque ayudaste al... No, ese paso de fe que tú das se tiene que convertir en una vida de fe. Tienes que aprender que cada cosa que tú quieres, deseas, tienes que hacerlas con fe. Tienes que caminar confiando en Dios. Y tal vez Dios te pide una cosa hoy, una cosa mañana. Tal vez pasado mañana el vecino de enfrente tiene una necesidad y a lo mejor Dios te va a decir, pues ve y ayúdale o compártele. Ese es un acto de fe. Y tal vez te va a hablar un familiar, o sabes de un familiar con necesidad, y vas a decir, híjole, yo ahí tengo eso que él necesita, pero ay, lo quiero tanto. Y Dios te va a decir, dáselo. Entonces vas a ir y le vas a decir, primo, aquí está, yo te lo doy. Ese es otro paso de fe, y se convierte en una vida de fe. ¿Me estás entendiendo? Dar un paso de fe se convierte en vivir y tener una vida de fe siempre, constante. No para, no es con una. Escúchame. Ella seguramente ella cada día era un reto. Ya comimos hoy, ya le hice a este hombre de Dios. Y seguramente decía, ¿y qué pasará mañana? Oraban, volvían a tener fe, volvía ella a preparar con fe y confianza y le daba al profeta y todo. ¿Y qué pasaba? Volvía a comer ella y su hijo. Cada día Dios recuperaba lo gastado. Cada día reponía la harina, reponía el aceite. Dice la escritura que no escaseó la harina ni el aceite. Nunca dijo se llenó y se sentaron a ver la tele y a jugar. No.
¿Eso qué quiere decir? Tú obedeces, tú diezmas, tú ofrendas, pero sigues chambeando, sigues encomendándote a Dios, sigues levantándote día a día. Señor, ayúdame, ahora ¿qué me tienes para hoy? Padre, bendíceme, ábreme puertas, quiero conquistar esto otro, quiero esto aquello. No quiere decir que porque diezmaste, ofrendaste, te vas a quedar sentado, aplastado y creas que la bendición de Dios te va a llegar solita. No, tenemos que aprender a vivir una vida de fe. Diario te la juegas, diario tienes un reto, diario te encomiendas a Dios, diario le pides a Dios que bendiga ese día en específico, en particular. Y mira, Dios es un Dios vivo. Hoy te da la bendición y mañana ya tienes otra necesidad. ¿Qué crees que te está enseñando Dios? Dependencia de Él. Que aprendamos a depender de Dios, que aprendamos a buscarlo diariamente. Dios no te va a dar un trabajo y ya vas a firmar un contrato para toda la vida. ¿Qué tal si el mes que entra te despiden, hermano? Ándale. Hay gente que se cree que porque ya se tituló, yo a mis hijos les digo, ni creas. Qué bueno que ya te titulaste. Ahora aprende a depender de Dios. Ahora aprende a confiar en Él. Porque Él es el que te va a abrir puertas. Y Él es el que te va a guardar para que no te corran. Y Él es el que te va a abrir puertas para que te den un mejor trabajo. Y toma cursos, brother. Y hazte una maestría. Y hazte un diplomado. Porque eso es vivir en fe. Eso es caminar un camino de fe. Y entonces, ¿qué pasa? Dios bendice, Dios bendice, Dios bendice. Y sigue bendiciendo. Eso es lo que Dios quiere que aprendamos a hacer, a vivir. Yo tenía un amigo que me decía una vez, me dijo, oye Rodolfo, pero yo no sé por qué estoy mal, económicamente hablando. Yo cada domingo voy y diezmo, hermano. Todo así, peso sobre peso. Yo deposito mi diezmo en la iglesia. Pero no la veo. Me va mal. No veo que mi negocio mejore. Yo lo conocía, era cuate mío. No voy a decir nombres para nada, pero yo sabía y me daba cuenta que llevaba una vida negligente, no era diligente, no se esforzaba, era flojo en su negocio. Ibas al negocio, te malatendía, no tenía, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Yo hasta un día le platiqué a mi esposa, dije, pero ¿cómo va a ser eso posible? Es cristiano, sucio el negocio, desarreglado. Él casi se levantaba así con los pelos. ¿Qué se le ofrece? Vengo a... ¿Qué? ¿Está chambeando o no? O ciérrelo, mejor, ¿no? Había cosas. Y él lloraba y se quejaba y estaba preocupado porque él decía que él diezmaba. Creía que con el diezmo ya Dios le iba. No. Tú diezmas, tú das un paso de fe, pero tienes que convertirte en una persona que vive diariamente, que hace de su vida un camino de fe, una vida de fe. Amén. Que diario se levanta temprano, se encomienda a Dios y dice, Dios, ayúdame ahora en esto. Y en el camino una persona así ve una necesidad, no tiene miedo, órale, ay Señor, y de repente a la vuelta, pum, te cae una ventota a ti. ¿Sí me entiendes? Eso es vivir una vida de fe, tener un camino de fe. Eso es lo que hizo la viuda. Le salió la primera, dijo, no manches, este sí es de Dios. No fue mentira. Sí, es el profeta. Al otro día hasta se levantó. ¿Qué quieres, Elías? Ahora te puedo hacer unos huevitos, rancheros, no te preocupes. ¡Claro! Y entonces iba a la tinaja, más harina, aceite, más aceite. Varios días. Dice que así sucedió hasta que empezó a llover en la región. Quiero cerrar este segundo punto con esto. Yo te aseguro, te garantizo que cuando empezó a llover en la región, sí dice que iba a parar esa bendición hasta que empezara a llover a la región. ¿Qué pasa aquí? Que Dios no siempre te bendice de la misma manera. Escúchame. Mientras no llovía y había escasez, había multiplicación milagrosa. Y Dios sostuvo a la persona, a la viuda, porque ella mostró fe. Cuando empezó a llover
Ya no habla mucho de eso el pasaje, pero te garantizo y te aseguro que ¿qué pasó? Empezó a trabajar su tierrita la viuda, seguramente, porque el agua en la región marcaba abundancia para todos, se acababa la hambruna. Entonces fíjate, ella aprendió una vida de fe. Te aseguro que empezó a sembrar y ya empezaba a sembrar con fe. Ay Señor, cada semillita, ¿no? Padre, bendícela, por favor, que llueva hoy la agüita. Y sembraba, y al niño no sé qué edad tenía, pues si tenía unos 8 añitos, mi hijo, vamos a orar para que el frijolito que salió brote bonito y el maicito. ¿Me entendiste? ¿Ya viste? Es una vida de fe. Y entonces la bendición de Dios ya era de otra manera. Ya era en su trabajo, ya era en el esfuerzo diario de cada día. Pero finalmente ella aprendió. Dime tú si no Dios bendijo a esa viuda. ¿Te fijas cómo a veces Dios nos quiere enseñar a nosotros? Romper todo esquema de pensamiento humano y decir, yo voy a dar ese paso de fe. Primicias, primicias. Dalo voluntariamente, de tu corazón. Que nadie te obligue, no lo hagas por obligación ni nada. Pero da un paso de fe. Una ofrenda. Pues dalo, sea ordenado, óralo a Dios. Pero a lo que voy es que tenemos que ser hombres y mujeres de fe. Acostumbrados, el diezmo, la ofrenda, la primicia, perdón hermano, sí rompe todo esquema humano, financieramente hablando. Y más que el enemigo se encarga de ensuciarlo. Entonces sí, pues te vende las ideotas. No dije idiotas, dije ideotas. Pero sí caemos como idiotas en manos del enemigo, creyéndole. Porque el enemigo te viene y te dice una mentira. Y el único y el más perjudicado eres tú mismo, somos nosotros mismos. Cuando le creemos al enemigo y nos viene y nos engaña y nos dice que quién sabe qué, y luego se complementa cuando ves malos manejos, malos recursos. Claro, yo te quiero decir una cosa. Yo estoy convencido plenamente, gracias a Dios, que Camino de Vida está asociada con iglesias sanas, que es Más Vida y Vida Real en Guatemala, que es una iglesia amiga también muy cercana a nosotros. Más Vida en Morelia, del pastor Juan y Andrés Speaker, y Vida Real del pastor Ronnie Madrid, Roberto Venegas, Alejandro, que han venido. Quiero decirte que Camino de Vida está asociado a estas dos grandes y bendecidas iglesias. Y quiero decirte que lo primero que hemos observado mi esposa y yo y varios hermanos que conocen las iglesias es que son y se manejan financieramente de una manera sana y correcta. Porque eso es determinante, las finanzas. Si tú manejas las finanzas de una manera incorrecta, sucia, pecaminosa, así como cállate, que no sepan. ¿Sí me entiendes? El enemigo se mete y endurece el corazón del hermano más comprometido a diezmar. Lo endurece. ¿Ya me entendiste? Y cuando tú tienes una economía, un manejo de finanzas sano, limpio, transparente, reblandece al hermano más duro para dar. No se entendió porque están todos así como que, ¿me entendieron o no? Cuando estás manejando turbiamente la cosa, el que estaba más comprometido a dar se termina endureciendo y deja de dar. Pero cuando eres honesto y claro, hasta el más duro dice, oye, pues sí, como que no estoy haciendo bien las cosas. Así es que nosotros hemos observado eso en estas dos iglesias, y yo quiero que Camino de Vida sea así. Es nuestro anhelo, que Camino de Vida tenga un manejo de finanzas transparentes, limpias. Y no me cansaré de decir lo que yo soy un pastor hasta el día de hoy, porque yo no sé si siga así. Igual y el día de mañana voy a tener un sueldo, claro, y se los voy a informar el día que lo tenga. Así de transparente va a ser. Y no me lo voy a asignar yo, lo va a asignar el consejo administrativo que se va a formar en Camino de Vida. Primeramente Dios, yo creo y confío que en este año se forme el consejo administrativo de Camino de Vida. ¿Por qué? Porque quiero que todo sea transparente.
porque no le quiero dar lugar al diablo. Y yo quiero que el que está diezmando diezme más y con más confianza, porque diga, aquí se manejan las cosas bien. Yo quiero que diga eso la gente. Y el que está ofrendando miedoso diga, no, voy a ofrendar bien confiado. Se le subieron aquí el micrófono. Que diga, voy a dar confiadamente. Y el que no dé nada al ver esto, diga, no manches, si hay que dar. ¿Me entiendes? Eso es lo que quiero. Eso he visto en Más Vida. Eso he visto en Vida Real. Y son iglesias que nos llevan delantera, años. Y nada más vieras la bendición que hay en la iglesia. Nada más vieras los ministerios que tienen en la iglesia. Cuánta gente alcanzan para la gloria de Dios. Cómo bendicen al grupo de alabanza. Cómo bendicen a sus pastores. Amén, hermana, mija. Sí, porque son iglesias que tienen un sueldo asignado a los pastores, a líderes principales, gente contratada de la iglesia. Varios de la alabanza viven de la iglesia, que son los mejores trabajos. Les pagan más y mejor que allá afuera. Yo me he quedado con el ojo cuadrado. Vas a Más Vida y tienen un equipo de mercadotecnia, chavos profesionales, trabajan de tiempo completo en Más Vida. Y hablas con ellos y dices, no, yo ni quiero irme a buscar trabajo. Me pagan más aquí en la iglesia que allá afuera en cualquier empresa de mercadotecnia. Yo digo, wow, claro, te estoy hablando de una iglesia que tiene 30 años y tiene como 10,000 miembros, hermano. O sea, digo, allá vamos si es que Dios quiere, Amén. Pero yo se los digo a los chavos aquí de la alabanza, digo, tranquilo, mijo, ahorita no te da nada, mijo, porque no manches, apenas estoy completando para la renta. Pero hay algunos que, sin embargo, y lo digo delante de Dios, ya no me le estén moviendo aquí, porque están jugando aquí. Se les da ofrenda, hoy por hoy. Ya hay algunos que reciben ofrenda. Yo quisiera darles más. Está en mi corazón darles más. A veces no puedo. A veces me dicen, ¿por qué Camino de Vida no tiene ningún ministerio para afuera, pastor? Espérate, le digo. Espérate tantito, Dios nos va a ayudar. Luego de repente, ahorita está haciendo frío y se siente calor. Imagínate en marzo, hermano, te voy a pedir que te tengas paciencia. Queremos meterle más aire acondicionado, pero de repente digo, no, ya no le quiero gastar ya aquí al edificio. Pero también imagínate que estemos asándonos aquí adentro. Y ahí vienen los calores, ¿no? Entonces estoy orando para ver si Dios provee, Dios hace algo para meterle 1 o 2 equipitos más y estemos más a gusto, porque somos la iglesia. También la iglesia de Cristo tiene que verse bien, tenemos que estar dignos. Amén. Me pregunta si usted, pastor, mira, yo me quedo al último, no hay problema, si quieres. Yo de veras me quedo al último. Ya cuando la cosa esté mejor, el consejo administrativo, ¿verdad? Los que estén, sean parte de él, ya dirán, pastor, pues ¿qué le parece que usted se lleve un sueldito, la pastora? Pues bueno, ya veremos. Tampoco digo que no, porque la Biblia dice que el obrero es digno de su trabajo. Pero por lo menos ahorita yo digo, mira, de veras a mí que Dios me ayude, me sostenga por lo mío, con lo mío, por otro lado, y yo sigo adelante mientras pueda. Pero lo que te quiero decir, hermano, con todo esto es que el primer beneficiado eres tú. Cuando tú, el otra vez estaba pensando, yo digo, Señor, ¿por qué no hemos podido avanzar en hacer otras cosas para afuera? ¿Por qué todo se nos va apenas nomás en la renta y en los gastos de luz? ¿Y sabes qué me dijo Dios? Pero aquí que quede entre nos, nada más así entre nos y en confianza, no se me ofenda a nadie. Me dijo Dios, es que hay muchos que no diezman. Señor, ¿de dónde me hablas? De ahí, de tu congre. Me dijo, hay muchos que no diezman, que nomás hacen como que hacen, pero nomás no hacen nada. Entonces yo le dije, ¿qué hago, Señor? Dice, pues empiézales a enseñar mis principios. No los obligues, porque obligado nada. Tú sabes que a fuerzas ni los calcetines entran. Tiene que ser Dios, amén. Tiene que ser el Espíritu de Dios hablando. Que tú empieces a confiar en Dios, que tú empieces a dar ese paso de fe, te atrevas y digas, va, Señor. Pero que no creas que porque diste te sientes a ver pues, resultados, no me han hablado.
No me la dan de gerente, yo quiero de gerente, ya diezmé. ¿No? Porque a veces así pasa. Fíjate que cuando se murió el hijo de la viuda, en el pasaje dice la escritura que va y le reclama a la viuda al profeta, le dice: oye, pues mira nomás, yo te estoy haciendo caso, yo confié en ti, eché mi última, viste a la leña y por ti te creí, y ahora mi hijo muere. ¿Dónde está ese Dios? Le reclama. Hay veces que pasa eso, le reclaman a los pastores. Hay gente que dice: pues qué pastor, yo hice lo que usted me dijo y mire, me ha ido re mal. Bueno, brother, pues a lo mejor no seguiste haciendo lo que tenías que hacer, porque no nomás de una vez. Tienes que aprender a confiar en Dios, a tocar puertas, a chambear, a trabajar. No nos culpemos, somos nosotros, es confiar en Dios, amén. Y vemos más adelante cómo en el verso 1 Reyes 17:22 que dice: y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Porque cuando la viuda va y le reclama, Elías toma al niño, ora y dice que lo resucitó. Resucitó al niño. Volvió él y revivió. Entonces esto a la viuda yo creo que le selló su corazón de fe, y ella aprendió a seguir confiando, creyendo. Y cuando empezó a llover, ella, te aseguro que salió con otra actitud a enfrentar la vida. Ella salió a sembrar, ella salió fortalecida en fe porque vio la mano de Dios, vio milagros. Yo te garantizo que la viuda le cambió la vida, le rompió el esquema a Dios, y la viuda vio la vida, y yo te aseguro que ya no habla más de ella la escritura, pero a lo mejor hasta prosperó esta mujer. Porque eso es lo que hace Dios con la gente que confía, que da el paso y aprende un camino de fe. La prospera. Dios te prospera. Y el tercer paso y último es dar un paso de fe. Se convierte en un camino de fe y se vuelve en un destino de fe. Cuando tú vas cruzando esos umbrales en tu vida, rompes esos esquemas humanos y confías en Dios, terminas teniendo un final, un destino completamente diferente a toda persona terrenal. Y el destino de fe es cuando vemos que Dios dio a su Hijo. O sea, el destino es imitar la fe que tuvo Jesús. Jesús abandonó el cielo teniéndolo todo. Dice la escritura que Él dejó todo por venirse a morir por ti y por mí. Una persona que da un paso de fe y aprende a vivir una vida de fe, se le revoluciona toda la vida. El destino, la tirada es imitar la fe de Jesús. No le duele quitarse, no le duele dar, no le duele quedarse parado cuando pagó la comida y ni comió. No sé si está pasado, a mí me ha pasado. A mí me ha pasado que ofrendo, colaboro, coopero bien y luego ni si alcanzo. Me voy a echar un taquito. ¿Qué cree, hermano? Se acabó. No se preocupen, hermanos. Yo salgo y yo todavía vuelvo y pago mi comida afuera. Y yo di, yo todo. No estás atenido ni estás a expensas de eso. Tú tienes ya una fe como la de Jesús. Jesús abandonó todo. Jesús no se agarró de que Él era Dios y tenía el cielo y la tierra en sus pies. Él dejó todo y se vino a hacerse pobre y humano y murió por ti y por mí. ¿Me explico? Cuando ya trasciendes y Dios te bendice y te lleva más, ya no estás buscando un lugar, ya no estás buscando ser tú, no sé qué pasa, ya no estás buscando. ¿Me entiendes? Ya renuncias a tus derechos, te quedas al último. No demandas a nadie, no demandas que te aplaudan, no demandas que te reconozcan. No, si lo hacen bueno y si no lo hacen bueno también, porque tú sabes que la recompensa la tienes de Dios. ¿Entiendes? Ese es el destino, imitar la fe de Jesús. Ya no te preocupa si te van a caravanear o no. Ya no te preocupa si te van a dar el título o no. ¿Eres líder? Te sientes digno. ¿No eres nada? Te sientes ahí. No.
Cuando ya cruzas el umbral, tienes una relación con Dios que dices: no busco nada, si me la dan qué bueno, si no me la dan yo soy el mismo. Y no cambia mi generosidad, y no cambia mi fe, y no cambia mi manera de ser. Y yo saludo, y yo bendigo, y yo no me enojo, y yo perdono. Y no me importa lo que me han hecho, porque yo sé que la recompensa viene de mi Dios, no de nadie. ¿Me entiendes? Es tremendo, eso es poderoso. Yo te invito a que cruces ese umbral, a que te empieces a vivir en ese nivel de vida, y te vas a sorprender cómo Dios te va a multiplicar, te va a bendecir, te va a sostener, te va a defender milagrosamente, va a romper todo esquema humano. La mano de Dios va a estar contigo, te lo garantizo. No porque yo lo diga, porque Dios es fiel y Él honra a quien le honra. Y el dar, el ser generoso, estamos honrando a Dios. Así es que despójate de toda cosa humana. No sé si allí en cabina tengan un tiempo con Dios listo, ¿no? Despójate de todo pensamiento que te esté robando esa bendición. Quítalo de ti. Cancela al enemigo. Échalo para afuera. Repréndelo. Y verás que si te pasas del lado de Dios y empiezas a probarlo, a dar con fe, a hacerlo con fe, a decirlo con fe, todo el tiempo que des, dinero, ofrenda, todo lo que hagas, hazlo con fe, sabiendo que lo vas a recibir de Él, no de nadie más. Y verás cómo te vas a sorprender. Dios te va a bendecir, te va a levantar, te va a prosperar. Te lo dice alguien que batalló con ese tema. Y te lo dice alguien que no estoy presumiendo ni diciendo, me falta mucho. Yo hasta le digo: Señor, no, todavía no acabas conmigo. Yo quiero más bendición y quiero muchos años de vida. Estoy muy agradecido, sin duda. Si Dios me llevara hoy, vámonos, Señor, pues ya qué. Pero quiero más. Si yo vi que a Dios no le molesta que le pidamos, pues pídele. Yo le pido con respeto. Amén. Pero ¿sabes qué? No pares. Y te lo dice alguien que batalló, te estaba diciendo, pero que ha cruzado los umbrales y que llegué bien hasta abajo y que empecé a obedecerle, empezamos a obedecerle, pero nunca dejamos de chambear, nunca dejamos de colaborar con la iglesia. Cualquier oportunidad que había de poder dar un peso, 10, 100, 200, 500, 1000, ahí estábamos mi esposa y yo, siempre dando. Y te lo digo delante de Dios, no es rollo, no es chisme. Y gracias a Dios hemos visto su mano, como también Dios nos ha bendecido y nos ha ayudado. No te estoy diciendo que ay no, pero mira, la vida, los hijos, la familia, tenemos salud, ahí vamos. Nos permite servirle. Con eso, hermano, es bendición. Ya lo que te dé de más, de menos, pues ya es agradécele y punto. ¿Me entienden? Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Yo quiero que tú te lleves esto en tu corazón. Óralo, medítalo, aprende a ser generoso, porque la generosidad de Dios va a activar la multiplicación y bendición en tu vida. Cuando aprendemos a ser generosos y empezamos, y lo que dije hace rato que Dios me dijo que muchos no diezmaban, no te ofendas, hermano. Ay, cada quien sabemos. Pero yo te invito a que ores y le preguntes a Dios qué tan es tema de Él o mío. Y si Dios te dice que fue mío, no me hagas caso. Pero si Dios te dice que es tema de Él y es de la Biblia, yo te invitaría a que lo hicieras. Y Dios te va a bendecir mucho más. Y te va a bendecir por donde ni te imaginas. Porque así es Dios. Amén. Dios es bueno. ¿Tenemos alguno? Háganme una seña. Vamos a orar. Hazlo parte de ti. Hazlo con fe. Me gusta siempre cerrar con un canto.